disculpame, estaba hablando con Marcelo. Igual, recién estaba por empezar, porque les había dicho a los chicos que arrancamos 11:10. Buenísimo. Bueno, buenas a todos. Vamos a hacer un ejercicio de la guía, que también fue un ejercicio de parcial de cuerpo rígido del cuatrimestre pasado. Y vamos a agregar algunos ítems que tomaron el cuatrimestre pasado en el parcial. Así que lo voy a hacer en el momento, no con diapositiva, porque la diapositiva claramente no funciona. Bueno, entonces tenemos, veamos el problema. Un cilindro homogéneo de radio R1 se mueve por el interior de una tubería, sección circular de radio R. ¿Bien? O sea, el dibujito se nota bien, pero es un cilindro que va cayendo y haciendo este recorrido. La mitad izquierda de la tubería es lo suficientemente áspera para asegurar que el cilindro ruede sin deslizar. O sea, la primera mitad rueda sin deslizar, mientras que la otra mitad tiene coeficiente de rozamiento nulo. El cilindro parte de reposo en la mitad rugosa de la tubería, desde un punto en el cual su centro de masa se halla a una altura h sobre el punto más bajo de la tubería. ¿Bien? Entonces, lo primero que nos pregunta es cuál es la velocidad angular del cilindro en la posición más baja. Bueno, nos da altura, nos da velocidad, seguramente sea un problema de energía. Calculemos, para empezar, la energía inicial. Para hacer la energía inicial, tenemos que saber la altura inicial del centro de masa. Entonces, vamos a mejorar un poco este dibujo, hacerlo un poco más exagerado. Vamos a poner acá, esto tiene radio R1. Bien, y vamos a poner el punto más bajo acá, donde si se fijan, el centro de masa va a estar a una altura R1. Y vamos a poner el radio de la tubería, que es R. Bien. Entonces, inicialmente nos dice que tiene una altura H. Es el dato inicial. Y al final, en el punto más bajo, va a tener una altura R1, no va a tener una altura 0. ¿Bien? Eso lo vamos a usar. Entonces, inicialmente es rápido. Tenemos que la energía mecánica inicial es puramente energía potencial y va a ser masa del cilindro por gravedad por la altura que nos dice que vale h. ¿Bien? Pero vamos a poner el cero de referencia porque es mejor, más cómodo. Vamos a poner el cero de referencia acá. Bien. Si ponemos el cero de referencia ahí, tenemos que restarle este pedacito a la energía mecánica inicial, porque tenemos el 0 en ese lugar. Entonces vamos a poner H menos R1. Esto lo vamos a hacer, cosa que en el punto más bajo tengamos solo energía cinética, porque vamos a poder considerar que la energía potencial mecánica es 0 en ese punto. Entonces vayamos al punto más bajo. En el punto más bajo, como tenemos el 0 de potencial justo ahí en el punto más bajo, la energía mecánica va a ser puramente energía cinética. Y va a haber una energía cinética de rotación y una energía cinética por la velocidad del centro de masa. Entonces esto va a ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Bien? Y si queremos calcular la velocidad, solo tenemos que igualar. El problema es que tenemos la velocidad del centro de masa y la velocidad angular. ¿Cómo me saco una de las dos de encima? ¿Tengo una condición de vínculo? Sí, ¿Cuál es? la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Exactamente. Tengo la condición de rodadura. Entonces tengo esto. Por lo tanto, puedo en esta fórmula reemplazar. Uy, fallé la cursiva de golpe. Puedo reemplazar directamente. Y el momento de inercia lo sé, porque es un cilindro
es 1/2 de la masa por radio al cuadrado. ¿Bien? Entonces, simplifiquemos esto. Nos queda 1/2 de la masa por omega cuadrado R1 cuadrado más 1/4 de la masa R1 cuadrado omega cuadrado. Esto lo puedo sumar. 1/2 más 1/4 es 3/4 masa omega cuadrado R cuadrado. Bien, veamos qué fuerzas actúan. Vamos a hacer, a ver si tenemos una fuerza no conservativa. Tenemos acá, tenemos la fuerza de rozamiento, tenemos el peso y tenemos la normal. ¿Bien? Perfecto. En la fuerza de rozamiento es estática, no hay ningún trabajo ahí. La normal, exactamente, sí, eso mismo quería llegar. Puedo plantear eso, puedo decir que la energía mecánica se conserva porque la fuerza de rozamiento no realiza trabajo. Está divino. Perfecto, eso es. Entonces, si la energía mecánica se conserva, la energía mecánica final va a ser igual a la energía mecánica inicial. Por lo tanto, de acá puedo despejar la velocidad angular. Fíjense, las masas se me cancelan, por lo tanto no depende de la masa. El omega cuadrado va a ser 4/3 G H menos R1 sobre R1 cuadrado y pasa a la raíz. Perfecto, lo voy a guardar. Puedo despejar de acá la velocidad angular. Y si quisiese, teniendo la velocidad angular, puedo calcular la velocidad del centro de masa. Que va a ser simplemente esta velocidad angular por el radio. Fíjense que se me cancela el R1 de abajo cuando hago eso. Me va a quedar 4/3 G H menos R1. Perfecto. Tengo la primera respuesta. Ahora me dice que vuelve a subir. Pero en el segundo trayecto no tengo rozamiento. Entonces me pregunta cuál será la altura máxima que alcanza el cilindro. Bien. ¿Por qué me pregunta eso? Si yo estoy diciendo que la energía se conserva intuitivamente de dinámica de conservación de energía del punto, pensaría que vuelve a la misma altura. ¿Por qué creen que no tiene que volver a la misma altura? O sí tiene que volver a la misma altura, es una pregunta. Mientras esté justificado. ¿Puede ser que dependa de qué valor tome la fuerza de rozamiento? Depende indirectamente la fuerza de rozamiento, sí. Pero en realidad depende más de que inicialmente tengo puramente energía potencial. Sin embargo, en el segundo trayecto, que no tengo rozamiento, el cuerpo va a mantener la velocidad angular que tenía en el punto más bajo, porque no va a estar el rozamiento, se va a rodar deslizando. Entonces, en el punto más alto, que ahora va a ser más bajo, la energía mecánica va a ser la energía de rotación, la energía cinética de rotación que ya tenía, más la energía potencial. O sea, lo que se va a transformar en energía potencial es la asociada a esta, la velocidad del centro de masa. Pero la energía cinética de rotación se va a mantener, porque al no haber rozamiento va a mantener la velocidad angular que traía desde antes. Entonces, en el punto nuevo más alto, la energía mecánica va a ser 1/2 de I por velocidad angular al cuadrado, con la misma velocidad angular que ya calculamos, más mg, y le vamos a poner h2, por altura 2. Y lo que queremos calcular es el h2. Entonces, el omega lo teníamos, podemos reemplazar con todo lo que teníamos por velocidad angular al cuadrado. Apropiadamente se me cancelan los cuadrados. No hace falta los paréntesis. 4/3 G H menos R1 sobre R1 cuadrado. Más MGH2. Bien, simplifiquemos todo esto. El R1 se va con el R1. El 2 y el 2 con el 4. Me queda
un tercio de mgh menos R1 más mgh2. Y por la misma razón que habíamos dicho antes, se me tiene que conservar la energía mecánica. Entonces lo podemos igualar a la energía potencial que teníamos inicialmente. Mg por H menos R1. Disculpe, una consulta. Sí, decime. ¿Podría repetir lo que dijo cuando me respondió? Justo se me cortó la luz. ¡Ay, qué desgracia! Perdón. ¿Qué me habías preguntado? Repetime. Yo había dicho que dependía de la fuerza de rozamiento. Sí, lo que te había dicho, depende de la fuerza de rozamiento, porque el problema, la diferencia es que no hay fuerza de rozamiento en el segundo trayecto. En realidad lo que sucede es que cuando en el primer trayecto tiene fuerza de rozamiento y rueda sin deslizar. Entonces cada vez gira más rápido, porque está rodando. Cuando llega al punto más bajo tiene cierta velocidad angular, omega, que ya la calculamos. Ahora, cuando empieza a subir, la velocidad angular no varía, porque al no haber fuerza de rozamiento, no hay ninguna fuerza que realice torque, por lo tanto la velocidad angular se mantiene. Eso quiere decir que la energía cinética de rotación se mantiene. Entonces, en el punto más alto va a tener energía potencia gravitatoria, pero también va a tener energía cinética de rotación. A diferencia del momento inicial, donde solamente teníamos energía potencial gravitatoria. Claro. Entonces tenemos que hacer la cuenta como que se mantiene la energía cinética de rotación. Ok. Bien, perfecto. Entonces por eso hice esta cuenta donde puse que la energía mecánica en el punto más alto, después que vuelva a subir, va a ser un medio de I por omega cuadrado, con el mismo omega que calculamos antes, porque la velocidad angular no varía, más mg por una altura nueva que desconozco. Simplifiqué todo y voy a igualar a la energía mecánica inicial. Podré igualar a la energía cinética que puse en el punto más bajo, pero esta expresión es más sencilla. Y de acá lo que tengo que despejar es H2, que es lo que a mí me interesa, que es la altura nueva a la que llega, al punto más alto. Entonces fíjense que si yo paso para el otro lado, este término son prácticamente iguales. Me va a quedar 1 menos 1 tercio, que va a ser 2 tercios. MGH menos R1. Los M se me cancelan, los H se me cancelan, y me queda que H2 es 2 tercios de H menos R1. Recordemos que la altura inicial del centro de masa respecto del punto que consideré el cero de energía potencial era H menos R1. O sea que llego a una altura que es 2 tercios la altura inicial. Es más baja, que está bien que sea más baja, porque no perdí parte de la energía, sino que parte de la energía la transformé en energía cinética de rotación. Y ya no la tengo como para usar como energía mecánica, energía potencial gravitatoria. ¿Bien? Esos son los primeros ítems, los primeros que nos pide, que es un típico problema de conservación de energía. La pregunta. Profe, Sí. Sí. No sé. Pregunto yo ya que estoy. Si el rozamiento hubiera sido igual en todo en todo el tubo grande, hubiera llegado a la misma altura, ¿no? Exactamente, sí. Dale, gracias. ¿Me iba a preguntar alguien más? sí, pero iba a hacer la misma pregunta. Sí, de hecho en el parcial del cuatrimestre pasado había rozamiento en toda la canaleta, no había solamente en la mitad. Pero, muy importante y muy lindo, preguntaban algo más. Había varios modelos y preguntaban varias cosas. Una de las cosas que preguntaba, que aparecían, el ejercicio era el mismo ejercicio que tenía dos partes, una parte dinámica y una parte energía. La parte energía hacía distintas preguntas, pero más o menos iban por el mismo lado que ya hicimos. Pero también hacía una pregunta de dinámica que me parece muy importante que la hagamos, que es, ¿cuál es la aceleración del centro de masa en el punto más bajo? Eso no lo hicimos solamente velocidades. Entonces, vamos a calcular la aceleración del centro de masa. Podemos hacerla en el punto más bajo, podemos hacerla en cualquier punto, en realidad. El trabajo la cuenta que tenemos que hacer es la misma. Entonces, nosotros tenemos acá
Fíjense, yo ya había hecho el diagrama de cuerpo libre arriba. Tenemos, ponerle que esta es la superficie de contacto, la canaleta. Vamos a hacer un amarillito clarito, cosa que no nos moleste. Y vamos a tener, cuando esté bajando, una fuerza de rozamiento, una normal y el peso. El sistema de referencia que vamos a utilizar, por el típico problema que es un movimiento tipo circular, va a ser coordenadas intrínsecas, por lo tanto vamos a poner en otro color, lo voy a poner al costadito porque si no va a quedar todo sobrescrito, normal, tangencial. ¿Bien? Bien, hagamos las ecuaciones. ¿Qué tenemos? Fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Tenemos la fuerza de rozamiento más el peso, fíjense que lo estoy poniendo en carácter vectorial, más la normal. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Bien? Y después tenemos el torque externo, que va a ser el producido por ¿cuál de las fuerzas? ¿O por las tres, o por una, o por dos? ¿Por el rozamiento? Bien, por el rozamiento. Fíjense que va a rotar en sentido así, ¿no? Entonces, va a ser el R por el F en la dirección Z. A ver si me queda bien la dirección Z. Sí. Bien, creo que no tengo ningún problema de signo. Mario, ¿me estoy equivocando de signo o no, no? Uy, perdón, estaba con un ojo en otro lado. ¿Cómo estabas? ¿El problema cómo era? Estaba cayendo, ruedas sin deslizar en la Estoy canaleta, dudando del ¿no? signo del torque. ¿Eh? Estoy dudando del signo del torque. Para. La fuerza de Creo que está rozamiento. Ah, el problema es si va para ahí. Sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, claro, fíjate, a los chicos les digo también, hay una manera interesante de darse cuenta si la fuerza de rozamiento estática está en la dirección correcta, es fijarse, como acá rueda sin deslizar, uno puede tomar el centro instantáneo de rotación ahí en el punto ahí abajo y calcular el torque del peso. Y fíjense que el torque del peso les da en la dirección hacia adentro de la hoja, ¿no? En esa dirección que pusiste ahí en naranja. ¿Sí? O sea, desde el CIR. ¿Cómo? O sea, desde el CIR haciendo el torque del peso hacia adentro. Claro, calculando todo si fuese desde el CIR. Entonces ahí te queda ese torque. Bueno, eso te puedes calcular con eso. Y el momento de inercia que corresponde, la aceleración angular. Te va a quedar en ese sentido. Ahora, si la calculas del centro de masa, te tiene que dar lo mismo. Entonces está bien, el signo está bien. Joya. Divino. Bueno, sigamos. Vamos a descomponer la fuerza en componente normal y componente. Muchas gracias, Mario. En componente normal y en componente tangencial. Bien. Vamos a descomponer. Tenemos. Pusiste Z positivo hacia adentro, ¿no? Sí. Ah, está bien, perdón. Ahí vamos a poner la X así. Ahí está. Para acordarme cómo anotar el Z, les cuento una anécdota. Siempre nos decían pensar una flecha. La puntita es una punta, se ve como una punta. Y la parte de atrás, que tiene la pluma, se ve como una X. Entonces, si está para adentro, pones una X. Y si está saliendo de la pantalla, pones un punto. Así me lo acuerdo cómo dibujarlo. Bueno, el ángulo que forma el peso con la normal lo vamos a llamar tita. Y el tita va a variar. Y además el tita va a ser igual a este tita de acá. Bien, y descompongamos las fuerzas. ¿Sabes qué? Perdón, Germán, sí. Ahí me preocupa un poco que la terna esa que estás eligiendo no es derecha. No es derecha, no. N y Z. Tiene que ser saliendo de la pantalla. Ah, no, pero entonces si saliendo de la pantalla me queda el negativo del torque. Te queda el negativo. Claro, fíjense, por las dudas, ¿no? Que las ternas que usen sean derechas, porque si no, después los productos vectoriales no les va a dar bien con la regla de la mano derecha. Tiene que ser una terna derecha. T por N les tiene que dar el vector binormal. Ahí está. Perfecto. Bueno, la fuerza de rozamiento, como vector, tiene solamente componente tangencial y es negativo.
componente tangencial. La normal tiene solamente componente normal y es positivo. Y el peso tiene las dos componentes. Vamos a descomponer el adyacente, que es el normal. El adyacente, que es el normal, es el coseno y es negativo porque está en la dirección contraria. Coseno de tita m por g. Y la tangencial es positiva y es el opuesto, es el seno de tita m por g. Ahí está. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda... vamos a ver, estoy revisando mi hojita para no pifiarle. Bien, las componentes normales nos quedan n menos coseno de tita m por g, y eso va a tener que ser igual a 0. Después la componente tangencial nos queda mg seno de tita menos f de r, y esto va a tener que ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y después, por último, nos queda que el torque, que es R por FR, que va a estar en Z, va a ser igual a I por gamma. O lo que es lo mismo, 1/2 de masa por R1 cuadrado por gamma. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué ecuaciones tenemos? Esta no nos aporta ningún dato. Las que nos da información son estas dos. Y las incógnitas que tenemos son la aceleración del centro de masa, la aceleración angular y la fuerza de rozamiento. Son 3 incógnitas y 2 ecuaciones. ¿Qué ecuación me falta para poder resolver esto? Que la aceleración del centro de masa es gamma por R, ¿no? Exactamente, que la aceleración del centro de masa es gamma por R. Eso es lo que me falta. Entonces vamos a reescribir con eso. Nos queda mg seno de tita menos f de r es igual a m gamma R1 y menos r f de r es igual a 1/2 de m R1 cuadrado por gamma. Ahora sí lo puedo resolver. Tengo todas las ecuaciones que necesito. Vamos a sacarnos de encima. ¿Qué nos podemos sacar de encima de acá? Nos podemos sacar de encima la fuerza de rozamiento. Si multiplicamos por R la primera ecuación, R por primera ecuación, y le restamos la segunda ecuación. Si hago eso, me queda RMG seno de tita. El RF de R se me cancela. Pero, vamos a... ¿Esto también? Sí, del otro lado me va a quedar R1 cuadrado M gamma menos la segunda ecuación, que es 1/2 de M R1 cuadrado gamma. Bien, puedo simplificar un R acá, un R acá, un R acá. Y puedo, a ver, me queda MG seno de tita, y del otro lado R1 M gamma más 1/2 de R1 M gamma. Puedo cancelar los M si quiero también. Entonces, 1 menos 1/2 me queda 1/2 de R1 gamma. Por lo tanto, me queda 2mg seno de tita sobre R1 es igual a gamma. ¿Bien? ¿Profe, no se cancela esa masa? Sí, muchas gracias. Ya la había cancelado incluso. Muchas gracias. Listo. Tenemos la aceleración angular para todos los puntos. Y si queremos la aceleración del centro de masa, puedo simplemente multiplicar por R y me queda 2g seno de tita. Bien. Tenemos todo. Voy a revisar mi cuenta. Todo bien. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos calcular la fuerza de rozamiento si queremos. Pues la fuerza de rozamiento, despejando de la primera ecuación, va a ser igual a M gamma R1 menos, pasa al revés, vamos a pasar al revés, mg seno de tita menos M gamma R1. Y estos datos lo tengo.
puedo hacer esta cuentita. Esto es mg seno de tita menos m2g seno de tita. Fíjense que el R1 se me cancela. Bien. Y esta cuenta, la fuerza de rozamiento, tengo dudas del signo, ahora que lo estoy pensando, porque me va a dar negativo. Esto, fíjense que esto me da mg seno de tita, y yo elegí bien la dirección, estoy seguro que en el dibujito está bien. Tengo duda de este último signo, habría que revisar que no pifiamos ningún signo en el camino. Se los voy a revisar, no quiero equivocarme en ese signo de vuelta. Bueno, tenemos todo, tenemos fuerza de rozamiento, aceleración del centro de masa, aceleración angular, velocidad del centro de masa y velocidad angular. ¿Y no podría ser así? O sea, fuerza negativa. Pasa que si fuese negativo, como yo elegí el dibujo, significaría que la fuerza de rozamiento es para este lado. Y fíjense que si rota en esta dirección, si yo hago la regla del sacacorcho en el aire, me tienen que dar para arriba la fuerza de rozamiento en el primer tramo. No puede ser. Ay, perdón que me distraje con otra. ¿Sabes qué me pareció ver cuando pasaste? Que la relación ahí está, aceleración del centro de masa es menos gamma por R, me parece, por cómo pusiste los ejes. ¿No? Porque la aceleración del centro de masa, el T versor, claro. Menos gamma por R. Es verdad. Muchas gracias, Mario. Ahora sí. Entonces tenemos un signo menos acá. No, acá no. Acá un signo menos acá. Y vamos a rehacer ese pedacito de cuenta rápidamente. Así nos queda el resultado bien y ya se los mando bien. Ya me parecía, porque yo cuando hice en papel me daba distinto y no encontraba la diferencia. Bien, el procedimiento que voy a hacer es exactamente igual. Voy a hacer R por la ecuación 1 menos la ecuación 2. Para sacarme encima la fuerza de rozamiento. Me va a quedar mg seno de tita por R. Y del otro lado me va a quedar menos R1 cuadrado m gamma menos 1/2 de m R1 cuadrado gamma. Vuelvo a cancelar los m. Vuelvo a cancelar los r. Y me va a quedar del otro lado, acá tengo g seno de tita, del otro lado es menos 1 menos 1/2, es menos 3 medios R1 gamma, despejo gamma, me queda menos 2 tercios seno de tita por g sobre R1. Ahora me gusta más. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va a ser igual a mg seno de tita más m gamma R1, que me queda mg seno de tita menos 2 tercios g seno de tita. El R1 se me cancela. 1 menos 2 tercios es 1 tercio. Entonces me queda 1 tercio de este M está. Sí, porque está acá. 1/2 de mg seno de tita. Ahora sí. Y me queda positivo. Entonces tengo la fuerza de rozamiento, la aceleración angular y la aceleración del centro de masa, que es la aceleración angular por R1 con el signo cambiado. Entonces 2 tercios seno de tita por R. Perfecto, divino. Tengo la aceleración angular, la aceleración del centro de masa, la fuerza de rozamiento, la velocidad del centro de masa y la velocidad angular. Y tengo todos los datos que les pueden llegar a pedir. Y había otro ítem muy lindo que a mí me gustaba porque era sencillito y no requería hacer todo esto, que era encontrar cuál era la relación entre, voy a hacer una página nueva, entre la energía cinética de rotación y la energía cinética de traslación. Vamos a poner T. Les pedía que encuentren esta relación. Bien.
Y se lo dan con un problema de energía. Y recuerdo cuando corregí estos exámenes que todos se mataban haciendo la energía cinética de rotación y la energía cinética de traslación y hacían toda la cuenta y dividían los números y era un bardo. Pero tiene una forma sencilla. Fíjense que si uno se olvida por completo de todo lo que está haciendo y escribe lo que es cada cosa. La energía cinética de rotación es 1/2 por I por omega cuadrado. Y la energía cinética de traslación es 1/2 de masa por velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Bien? Y tengo que omega es, que B centro de masa es omega por R. Y vamos a escribir lo que tenemos, olvidándonos por completo de qué número nos dio la cuenta que hicimos. Perdón, ahí sería I del CIR, ¿no, Germán? Sí. Porque me acuerdo que pedía el CIR. Ah, perfecto. Bien, 1/2. No, pedía el centro de masa. Pedía el centro de masa. A ver, déjame chusmear, ¿no? Que había pedido Habría que agregarle el... No, pedía el centro de masa. La de rotación, la del centro de masa. Entonces la del centro de masa, perfecto. Sí. La de rotación. Sí. Respecto al centro de masa, perfecto. Entonces esto es 1/2 M por R cuadrado por omega cuadrado. Y abajo es 1/2 M por R cuadrado omega cuadrado. Fíjense que se me cancela prácticamente todo y me queda 1/4 sobre 1/2, que esto me da 1/2. Y esta era la respuesta, 1/2. Bien, si uno se ponía, ¿cómo lo hacían todos y cómo se podría haber hecho? Nosotros tenemos la energía cinética de rotación y la energía cinética de traslación en el punto más bajo. La calculamos al principio. Tenemos una expresión. Podemos meter todos los números y calcular el número. Y después podemos dividir los números. Y eso es como lo hicieron la mayoría. Pero no hacía falta. O sea, uno podría haber planteado el caso genérico y te da siempre 1/2. Independientemente de en qué punto estás. Entonces era mucho más sencillo a la hora de hacer el ejercicio que lo que uno podría pensar que tiene que hacer. Entonces ya tenemos todo. Esto era el ejercicio de la guía y el ejercicio de parcial. ¿Bien? Tenemos todo lo que podemos calcular, ya no nos queda nada. Dudas que me quieran hacer, que me quieran preguntar. Perdí el chat. Dudas que tengan de lo que hicimos. La única duda que tengo es cuando calculaste la fuerza de rozamiento, pusiste que era 1/2 de... ¿No es 1/3? Es 1/3, muchas gracias. Era... Ahí está. 1/3, ahí está. Porque claramente no se resta. No, pero por las dudas, por ahí la que había hecho mala cuenta era yo. Me gustan esas cosas porque en el momento que estás copiando como que te distraes un segundo y va el número equivocado. Puede pasar, puede pasar. Esto pasa. Bueno. Sí, pero a ellos no les puede pasar, ¿eh? No, a ustedes no les puede pasar. Nos puede pasar a nosotros que estamos enseñando que ya lo probamos hace muchos años. A ustedes no. No tienen esa libertad. Las ventajas del... Sí, fíjense que era importante, sí, tenía que ser, no podía ser el I del CIR, ¿no? Era la energía de rotación respecto, yo ahí porque me descolgué, ¿no? Pero tenía que ser la cálculo. Es la energía de rotación alrededor del centro de masa, ¿sí? Es siempre eso, claro. La energía de rotación se considera respecto calculada desde el centro de masa. Omar, sí, solo el primer tramo. Yo lo mezclé. El ejercicio de parcial no tenía el segundo tramo sin rozamiento. Así que sí, es solamente válido para la primera mitad. Para la segunda mitad la fuerza de rozamiento es 0 y tenés que plantear, si quisieses hacer algo de dinámica, tendrías que volver a plantear las ecuaciones dinámicas porque ya no va a haber torque, no va a haber fuerza de rozamiento. Va a tener solamente el peso y la normal. ¿Siempre va a ser un medio eso? ¿De qué depende ese un medio? De si se calcula sobre el centro de masa o del punto donde se calcula. La energía de rotación. ¿Que ruede sin deslizar? Claro, primero tiene que ser rodar sin deslizar, fundamental. ¿Y qué otra cosa?
Siempre tiene que ser, perdón, siempre tiene que ser la energía de rotación es siempre respecto del centro de la masa, es como rota alrededor del centro de masa, como vimos la clase pasada. Sí, yo ahí porque estaba en otro mundo, entonces sí se pregunta. Acá los chicos dicen en el chat que depende del momento de inercia. Claro. ¿No? Depende de la... Ah, ahí sí pone, claro, depende del momento de inercia, ¿no? Un medio sale del momento de inercia. Cuánta energía va pero también, claro, que está rodando sin deslizar. Si uno deja de rodar sin deslizar, ya no hay relación entre las energías. Puede ser cualquier cosa. Una y la otra pueden ser... Puede estar algo girando. Piensen en una polea. No tiene traslación del centro, no tiene energía cinética de traslación y tiene la energía de rotación que uno quiera. Pensé que era una pregunta tuya, Germán. ¿A quién pregunta, Germán? No, estaba respondiendo a un chico. Claro. Aproveché que preguntó en el chat, voy a guardar esto así te los mando. Bueno, si no ¿Cómo se hace para subir el chat al YouTube? No se puede, ¿no? El chat, cuando te guarda el video, te guarda... No, no puedes subir a YouTube. Lo que puedes hacer es subir el TXT del chat. Sí, pero no es muy... No es muy útil. Es lo que se hace, no sé cómo, pero sé que si uno activa los subtítulos, aparecen como si fueran los mensajes del chat. ¿En serio? Ah, puedo probar. Puedo probar, sí, se puede. Si no es tan muy difícil, intentaré. Bueno, seguís vos, Mario, ¿no? ¿Sigo yo? Creo que sí. No sé si Cristina iba a dar algo hoy. Se puede subir el video que hay una opción en el que se puede subir un archivo con los subtítulos. Es verdad, es verdad. Yo no la vi esa opción. En YouTube puedes subir un archivo con subtítulos y creo que puedes subir el TXT. Y eso te queda... Ah, y como tiene hora, te va apareciendo como subtítulos. ¿Te aparece el chat como subtítulo? ¿O podés presentar pantalla con los subtítulos? Nuestros roles lo que hacen es no fijar la pantalla cuando presentan. ¿Y eso? ¿Y eso en qué? ¿En qué? Uy, no me digas que esto no estuvo. No lo entendí. Es decir, con los comentarios, ahí me perdí. Perdón, estoy tratando de hacer esto. ¿Quieren tomarse 2 minutos? Así de intervalo, aprovechan a descansar un poco. Hacemos un mini intervalo de 5 minutos y yo preparo lo que tengo que preparar. Es decir, son... Como menos cuarto. Claro, son menos 10 son. Menos 12. Ah, es verdad, arrancamos menos 5. Menos 5. Dale, en 5 minutos. 5 minutos. Después me lo explican eso. Abran el micrófono, no los entiendo.